un podcast de Cooperativa. Son recién pasadas las 8:30 de la mañana. El otoño está comenzando. En Providencia, el tráfico vehicular agita un día de marzo que se inicia. Muchos santiaguinos emprenden rumbo al trabajo, otros a la universidad. Los niños entran al colegio. De pronto el silencio copa la avenida. Un silencio extraño. Los vehículos dejan de pasar. Un helicóptero en lo alto vigila. Carabineros ha detenido el tránsito. En las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración se dan cuenta. Es 29 de marzo de 1985. Aquí en la avenida Los Leones con el Vergel hoy se levanta un edificio de departamentos. En la vereda que lo antecede, 3 árboles con 3 bancas que se iluminan de noche recuerdan al profesor Manuel Guerrero, al sociólogo José Manuel Parada y al publicista Santiago Natino. Los 2 primeros secuestrados aquí, donde en 1985 estaba el Colegio Latinoamericano de Integración. El tercero en la avenida Apoquindo, muy cerca de su casa. El periodista Sergio Campos fue el primero en informar del secuestro. Ese día en la mañana estábamos a punto de concluir el diario de Cooperativa, faltaban como 20 minutos para las 9, y me llama Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, de 14 años. Y Manuel me dice, Sergio me dice, secuestraron a mi papá y a José Manuel. Un grupo que asaltó el Colegio Latinoamericano de Integración y en las puertas fueron secuestrados y balearon al tío Leopoldo Muñoz de la Parra. Él está grave, pero a ellos se los llevaron. Y a continuación Oscar Hernán Guzmán, periodista del diario de Cooperativa, fue hasta el lugar y verificó que estaba cerrado el tránsito en ese sector y al mismo tiempo había un helicóptero de carabineros que estaba sobrevolando el área. Desconocidos procedieron a secuestrar desde la puerta de entrada al establecimiento educacional al profesor Manuel Guerrero y al sociólogo y apoderado de este establecimiento, José Manuel Parada. Los cuerpos de Guerrero, Parada y Natino aparecerían degollados al día siguiente en el camino de Américo Vespucio, el 30 de marzo de 1985. Recuerdo que Eduardo Segovia, uno de nuestros periodistas de la radio Cooperativa, nos informa, digamos, que habían aparecido 3 cadáveres. Había dicho que uno de ellos tenía una casaca de cuero café. Y Manuel tenía una casaca de cuero café, éramos muy amigos, fuimos compañeros en la escuela normal. Con el correr de las horas ya teníamos la certeza de que eran ellos y el gobierno prohibió a la radio Cooperativa dar la información. Estaba con embargo la situación hasta las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche, y yo justamente a las 8 de la noche llamo a Lucho Ajenjo, el gerente general de la radio, y me dice, da la noticia. Y colocan el diario de Cooperativa, está llamando. ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanto crimen? No hay pluma ni voz suficiente para describir el horror de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. En este capítulo repasaremos algunos de los casos que conmovieron y siguen conmoviendo a Chile décadas después. Cooperativa, a 50 años del golpe militar. Parece que ya empezó, dijo el cantautor Víctor Jara la mañana del 11 de septiembre, mientras intentaba sintonizar la radio. Minutos más tarde salió de su casa y partió a la Universidad Técnica del Estado, donde trabajaba y donde Salvador Allende daría un discurso ese día. Allí fue detenido un día más tarde y trasladado al Estadio Chile. Tras ser reconocido por los militares en el centro de detención, fue torturado, golpeado y asesinado a balazos. Días después, sus restos fueron hallados en la vía pública, en las cercanías del cementerio metropolitano, junto a los cuerpos de otros detenidos. Según los peritajes del Servicio Médico Legal, Jara presentaba decenas de impactos de bala y más de medio centenar de fracturas óseas. Canto que mal me sales, cuando tengo que cantar espanto, es parte del último escrito de Jara en el Estadio Chile. El derecho de vivir en paz.
El régimen buscaba ser implacable y eso significaba aleccionar también a aquellos mandos militares que mostraban algo de moderación. Es así que el propio Pinochet ordenó al general Sergio Arellano Stark iniciar un recorrido por el país, una caravana que regó muerte por donde pasó. Oficialmente la misión de la Caravana de la Muerte era uniformar criterios para la administración de justicia militar, acelerando los consejos de guerra. El helicóptero Puma partió desde el aeródromo de Tobalaba para recorrer Chile de sur a norte, ejecutando a casi un centenar de personas. Durante los 17 años del régimen, no menos de 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer. 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada. La máquina represiva fue implacable y en ella tuvieron un papel fundamental organismos de inteligencia, como la DINA y posteriormente la CNI. La Dirección de Inteligencia Nacional, liderada por Manuel Contreras, fue la responsable de perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a miles de chilenos durante los primeros años del régimen. En 1975 llevó a cabo la Operación Colombo, un despliegue destinado a encubrir el asesinato de 119 dirigentes políticos, haciendo creer a la opinión pública a través de montajes comunicacionales que habían muerto en enfrentamientos. Un año más tarde, en sendas operaciones clandestinas, esta policía secreta de la dictadura eliminó a la cúpula del Partido Comunista en el llamado caso Calle Conferencia. Aunque la DINA cesó sus operaciones en 1977, en su reemplazo, la Central Nacional de Informaciones, la CNI, sembró el terror hasta los últimos días de la dictadura. Quisieron vender a su patria, quisieron entregarnos como colonia a los rusos y lógicamente debían ser castigados. Según datos del Ministerio de Justicia, hoy sabemos que casi el 40% de los desaparecidos no tenía militancia política, más del 50% eran obreros o campesinos, y su promedio de edad era de 29 años. En 1980, un plebiscito nacional aprobó una nueva constitución y otorgó a Pinochet el cargo de presidente. Entonces no había registros electorales y la oposición al régimen seguía bajo censura. Uno de los actos públicos más importantes y multitudinarios fue el llamado Caupolicanazo, la primera gran manifestación opositora encabezada por el expresidente Eduardo Frei Montalva. Este plebiscito carece de validez. De esta manera, en los 80 empezó a dibujarse un escenario donde poco a poco la oposición política a la dictadura comenzó a cobrar fuerza. Pero la represión, los asesinatos y desapariciones continuaron hasta los últimos días del régimen. Tucapel Jiménez fue un histórico presidente de la ANEF. Soñaba con reunificar el movimiento sindical chileno. En los inicios de la dictadura llegó a reunirse con representantes del régimen con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Reunió organizaciones sindicales en el Grupo de los 10 y viajó buscando solidaridad internacional. A inicios de los 80 ya tenía un rol importante como opositor a la dictadura. Así fue que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, la DINE, comenzó a seguirlo. Interceptó sus llamadas, preparó el terreno para los hechos del 25 de febrero de 1982. Esa mañana Jiménez salió de su casa en Renca en su taxi. Fue interceptado por presuntos pasajeros. Lo obligaron a conducir al camino Renca-Lampa, donde detuvieron el vehículo. Allí le dispararon en 5 oportunidades y le propinaron 3 heridas cortopunzantes. Un año más tarde, en su casa de Valparaíso, fue hallado el cuerpo de Juan Alegría Mundaca. Presentaba profundos cortes en sus muñecas y a un costado, sobre un baúl, en una carta de su puño y letra, confesaba la autoría del asesinato de Tucapel Jiménez. Según consta en el fallo del juez Sergio Muñoz, este carpintero de 41 años fue emborrachado y obligado a escribir la carta suicida, para luego ser asesinado. El asesinato de Juan Alegría Mundaca demuestra los esfuerzos de planificación y ocultamiento por parte de los agentes de la dictadura. 20 años después del crimen de Tucapel Jiménez, el fallo de primera instancia firmado por el juez Sergio Muñoz condenó a 12 ex uniformados, entre ellos el autor intelectual, el ex director de la DINE, general Ramsés Álvarez, y el autor material, el mayor Carlos Herrera Jiménez. Pronto frenamos, se inició un tiroteo intensísimo. La Operación Siglo XX fue el atentado con que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentó asesinar a Augusto Pinochet en el camino al Cajón del Maipo. En los hechos del 7 de septiembre de 1986 murieron 5 escoltas y el entonces director de la CNI ordenó vengar sus muertes, asesinando a 2 personas por cada uniformado muerto.
Posterior al atentado contra Pinochet, fueron asesinados el periodista José Carrasco, el artista Gastón Vidaurrazaga, el publicista Abraham Muscat-Blit y el electricista Felipe Rivera. 9 meses más tarde, 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por agentes de la CNI en la matanza de Corpus Christi, la llamada Operación Albania. Como decíamos al inicio, falta pluma y voz para describir el horror que vivió Chile en dictadura. En futuros episodios vamos a retomar estos y otros casos que marcaron a fuego la historia de los 17 años del régimen. ...3 de septiembre de 1973. Es lunes. Por cerca de 8 horas sesiona el Consejo Naval. En la reunión se aborda quién asumirá la comandancia en jefe de la Armada en caso de que la Moneda acepte la renuncia del almirante Raúl Montero. Esa tarde, Montero es citado a la Moneda y se le comunica que su renuncia ha sido rechazada. El ministro de Defensa, Orlando Letelier, lo confirma a la prensa. A través de un mensaje radial, el dirigente del MIR, Miguel Enríquez, denuncia que oficiales encabezados por Merino están preparando un golpe. Confirma que prisioneros de su sector se han reunido con grupos de marineros para denunciar la conspiración. Ese día se anuncia una disminución en la producción de azúcar en el país por la falta de cultivos de remolacha. Un atentado explosivo contra un oleoducto de ENAP provoca un escape de gas en la comuna de Rengo. Crónicas del 11 es una presentación de Cooperativa Podcast y Cooperativa.cl. En el próximo capítulo, el gran problema es Chile.